Les damos la bienvenida nuevamente. Ahora presentaremos la charla Evolución Geológica de Última Esperanza, a cargo de Valentina Flores. Ella es profesora asistente del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, investigadora asociada del Núcleo Milenio Paleoclima y doctora en Ciencias, mención Geología, de la Université Paris-Est y Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Moderará Lucía Guerra. Ella es doctora en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora postdoctoral del Núcleo Milenio Paleoclima, quien estudia los registros sedimentarios lacustres en Patagonia chilena, asociando los depósitos a patrones geográficos de variabilidad hidroclimática a partir del último máximo glacial. Muy bienvenidas, Valentina y Lucía. La palabra es de ustedes. Muchas gracias, Nicolás. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir a esta charla. Eh, para comenzar, les comento que tengo un internet que no es muy estable, así que voy a transmitir con la cámara apagada, pero en el momento de las preguntas al final voy a volver a prender la cámara. Y bueno, esta charla va a tratar sobre la evolución geológica de esta parte de Patagonia, y por lo tanto hay algunos términos que puedan sonar súper ajenos para ustedes, ¿ya? Así que siéntanse todos libres de preguntar lo que quieran en el momento que quieran. Yo, como voy a estar con el PowerPoint abierto, entonces no voy a ver seguramente sus comentarios, pero Lucía va a estar atenta, así que, bueno, sin más que agregar, voy a parar el video y voy a empezar entonces a compartir la pantalla para que empecemos con esta presentación. Ya. Bueno, lo que vamos a revisar en esta charla, primero vamos a partir viendo a grandes rasgos cómo ha sido la evolución geológica en Patagonia, y después nos vamos a enfocar en el sector de última esperanza. Ya vamos a ver cómo estas etapas tectónicas han condicionado los depósitos sedimentarios, ¿no es cierto?, y las rocas que vemos actualmente. Y para finalizar, vamos a hablar particularmente de qué pasa con respecto a la geología en Torres del Paine y en la Cueva del Milodon. Entonces, esta es una historia, la historia que les voy a contar es una historia súper larga, ¿ya? No es que la presentación sea larga, pero es una historia que ha llevado millones de años, ¿no es cierto?, de evolución tectónica y de sedimentación, que es lo que vamos a poder ver en este sector. Entonces, para que se hagan una idea, voy a poner aquí la pluma, ¿ya? Nuestra historia parte por acá, ¿ya? Por el Jurásico Medio, más o menos como a los 160 millones de años, ¿ya? Y desde el Jurásico vamos a pasar por el Cretácico. Bueno, el Jurásico y el Cretácico son periodos, ¿no es cierto?, de la escala geológica, que es lo que estamos viendo acá, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, que la escala geológica se divide en distintas eras geológicas. Tenemos el precámbrico, tenemos el paleozoico, que son los periodos más antiguos, tenemos el mesozoico, ¿ya? El mesozoico está dividido en estos tres periodos, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, y la etapa más reciente es el Cenozoico, ¿ya? Esta era geológica donde aquí está el Cuaternario y más o menos por acá estamos nosotros. Entonces, esta historia comienza en el Jurásico Medio, atraviesa, ¿no es cierto?, todo lo que es el Cretácico y termina más o menos en el Plioceno, más o menos hace 3 millones de años atrás. Entonces, veamos, el mundo, o como lo conocemos, ¿no es cierto?, no ha sido siempre así, y han ocurrido de hecho muchos cambios desde el Jurásico. Entonces aquí podemos ver cómo era la configuración de los continentes hacia el Jurásico inferior, ya unos 200 millones de años atrás, y teníamos que ya Pangea, que era este gran continente, ya se había dividido, y por un lado teníamos Gondwana y la Eurasia hacia el hemisferio norte, ¿ya? Posteriormente, hacia el Cretácico superior, Gondwana ya se había fragmentado y ya habíamos empezado a formar una cuenca aquí en el Atlántico. Ya era un poquito más parecido a lo que conocemos actualmente, que aquí podemos ver la configuración actual, ¿ya? Entonces, podrán imaginar que asociado a todos estos cambios, ¿no es cierto?, en la configuración de las placas tectónicas, entonces
los ambientes eran muy distintos a lo que son actualmente. ¿Ya? Entonces, para que se hagan una idea, pensemos, a ver, ¿qué estaba pasando por allá para que más o menos nos situemos en estas distintas épocas? ¿Ya? ¿Qué estaba pasando en el Jurásico, más o menos? ¿Ya? El Jurásico está por acá. Esto no está a escala, ¿ya? Para que se hagan una idea, el periodo que vamos a ver nosotros, que abarca más o menos los últimos 160 millones de años, ¿ya? Corresponde solamente al 3% de lo que es la historia en la Tierra. ¿Ya? La Tierra se formó hace 4.500 millones de años y nosotros vamos a ver los últimos 160, ¿ya? El 3%. Entonces, durante el Jurásico, la Tierra estaba dominada por los dinosaurios, ¿ya? Posteriormente, hacia el Cretácico, ya tenemos que, bueno, aparecen las primeras plantas con flores, más o menos en esa época, y ya pasando hacia el Cenozoico ocurre esta gran extinción que termina con la vida de los dinosaurios, ¿ya? Y acá estamos nosotros, en el presente, y aquí más cercano, ¿no es cierto?, a los tiempos modernos, aún así hace varios miles de años atrás, en esta zona hay gran actividad glaciar y eso es algo que va a ver Esteban en la próxima charla. Así que ahí yo no me voy a meter. Vamos a llegar más o menos hasta aquí, hasta fines del Plioceno, ya hace más o menos 3 millones de años atrás. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos cómo ha ido cambiando grandes rasgos la configuración de los continentes, ¿ya? Y bueno, más o menos esta línea de tiempo para que se hagan una idea de qué estaba pasando en cada uno de estos periodos. Entonces, la evolución geológica de Patagonia, como les decía, parte más o menos hace 160 millones de años atrás, ¿ya? Y a lo largo de estos últimos 160 millones de años han ocurrido 3 etapas principales en lo que es la evolución regional, ¿ya? Primero tenemos un periodo de extensión tectónica, ¿ya? Que está relacionado a la fragmentación de Gondwana, ¿ya? Recuerden que hasta el Jurásico inferior, Gondwana todavía era un gran continente, ¿ya? Y más o menos como a los 160 millones de años ya comienza a separarse, ¿ya? Entonces, producto de esto, vamos a tener lo que se conoce con el nombre de extensión regional, ¿ya? Y eso estuvo, esta fase, ¿ya? Estuvo activa entre los 165 y 150 millones de años atrás. Posterior a eso viene una etapa de subsidencia termal, ¿ya? Una subsidencia termal es un descenso, una especie de colapso gravitacional, ¿ya? Que tiene aquí la placa, producto de un enfriamiento, que eso es algo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Y eso ocurrió más o menos entre los 150 y 120 millones de años atrás. Y finalmente, un proceso de inversión tectónica, ¿ya? En este caso, la inversión tectónica está asociada a un periodo compresivo, todo lo contrario de lo que sería un periodo extensivo, ¿ya? Y tenemos que, gracias a esta inversión tectónica, se comienza a formar la cuenca de Magallanes, que la podemos ver acá, ¿ya? Entonces la cuenca de Magallanes es una cuenca súper extensa, y si nos ponemos, ¿no es cierto?, en el sector como de última esperanza, vamos a ver que estamos totalmente metidos en la cuenca de Magallanes, ¿ya? Y eso comenzó más o menos hace 120 millones de años atrás y ha estado activo hasta el presente, ¿ya? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que ha pasado en Patagonia. Entonces podemos ver aquí, lo que tenemos aquí es un cuadro estratigráfico, ¿ya? Que muestra estas 3 etapas, ¿no es cierto?, contextualizadas temporalmente, y qué tipo de interpretación tectónica se les ha dado, ¿ya? Entonces tenemos esta primera etapa extensional, la subsidencia termal, y la etapa compresiva donde tenemos una inversión de cuenca, ¿ya? Entonces, a lo largo de toda Patagonia, tenemos distintas formaciones geológicas, ¿ya?, que nos permiten entender estos distintos procesos, ¿ya? Así que, más o menos, este es el esquema que va a tener la presentación y vamos a ver más adelante qué es lo que pasa para el sector particular de Última Esperanza. Ya, entonces vamos a revisar, ¿ya?, qué pasa en cada una de estas etapas, ¿ya?, en términos bien generales en Patagonia. Entonces tenemos que
En la etapa 1 de extensión regional, ¿ya? Y aquí concentrémonos en esta parte del esquema, este es un perfil este-oeste, ¿ya? Y nuestra cuenca de Magallanes se va a empezar a formar acá, ya hacia allá tenemos la cuenca de las Malvinas, que ya es el lado atlántico. Entonces lo que nos interesa a nosotros está aquí. Entonces durante esta etapa de extensión regional, y aquí le puse la flechita como un torpedo para que se acuerden que la extensión, ¿no es cierto?, empezamos como a estirar, es un movimiento, ¿no es cierto?, extensivo, ¿ya? Entonces, durante la extensión, primero lo que pasa aquí, que esto se empieza a estirar y se empiezan a generar un montón de fallas geológicas, ¿ya?, que permiten el descenso de bloques de la corteza y forman una serie de cuencas asimétricas. Si pudiéramos hacer un zoom en esta zona, lo que veríamos es más o menos algo así, ¿ya? Entonces tenemos este estiramiento de la corteza que produce el fallamiento, ¿ya?, y el descenso de distintos bloques. Entonces aquí tenemos estas depresiones que se forman y que van a ser las cuencas donde se empiezan a depositar los sedimentos, ¿ya?, y a formar las distintas secuencias sedimentarias del sector de Patagonia, ¿ya? En un periodo más avanzado, ¿ya?, esta extensión sigue funcionando, ¿no es cierto?, se sigue estirando la corteza, entonces vamos a tener que la corteza finalmente termina rompiéndose, ¿ya?, y se va a generar en este punto una cuenca oceánica, ¿ya? Además, estas cuencas, bueno, esta cuenca oceánica se conoce con el nombre de cuenca de rocas verdes. Y por lo tanto, ya vamos a tener entonces que esta cuenca va a estar rellena, por un lado, por depósitos sedimentarios, ¿no es cierto? Aquí tenemos mucho material que se aporta desde las paredes de estas pequeñas cuencas, y aquí también desde los márgenes de esta cuenca oceánica, ¿ya? Y además, durante esta etapa hubo también mucho volcanismo. Entonces, asociado a esta extensión, tenemos este volcanismo, tenemos el aporte por erosión de los márgenes de la cuenca, y por lo tanto el relleno de la cuenca de rocas verdes va a ser una mezcla, ¿ya?, de depósitos volcánicos y depósitos sedimentarios, ¿ya? Entonces, esa es la primera etapa, ¿ya?, y que ocurre más o menos como a los 160 millones de años atrás. Posteriormente, tenemos una etapa que es la subsidencia termal, y aquí está el torpedo, ¿ya? La subsidencia es un movimiento descendente, y esta subsidencia ocurre porque una vez que ya cesa esta extensión, aquí estábamos formando corteza oceánica, es decir, estaba saliendo magma hacia la superficie, pero como esto ya paró, este magma se enfrió, ¿ya? Y como se enfrió, se vuelve más denso y empieza a descender, ¿ya? Entonces, obtenemos también una cuenca, a diferencia de la anterior, estos son bloques, ¿no es cierto?, que van cayendo, ¿ya? Aquí tenemos un descenso generalizado de toda esta parte de la corteza, ¿ya? Entonces, está descendiendo esta cuenca de rocas verdes, y además en ese mismo momento ocurre un aumento del nivel del mar, ¿ya?, entre los 140 y 130 millones de años. Por lo tanto, todo este terreno se empieza a inundar y tenemos que se empiezan a depositar los primeros sedimentos marinos en esta zona. Finalmente tenemos la etapa 3, que es esta inversión tectónica, y aquí está la flechita indicando entonces que ahora estamos en una etapa compresiva. Entonces, si antes estábamos estirando la corteza, en esta etapa estamos apretando la corteza, ¿ya? Se está comprimiendo todos estos bloques. Entonces, lo primero que ocurre es que se cierra esta cuenca oceánica, ¿ya? Se produce la obducción, que es un término medio raro, ¿ya? Pero la obducción lo que quiere decir es que estas dos partes de corteza oceánica colisionan, y como ambas tienen las mismas propiedades, la misma densidad, no ocurre como ocurre con la placa de Nazca, por ejemplo, que pasa debajo de la placa sudamericana y tenemos subducción. Aquí tenemos que las dos colisionan, ¿ya?, y tienden a deformarse, y eso se llama obducción, ¿ya?
Y bueno, y seguimos apretando, ¿no es cierto?, esta corteza y finalmente tenemos el alzamiento de la cordillera, ¿ya? Ahí se empieza a formar esta cordillera andina. Además, como consecuencia de esto, tenemos entonces la formación de la cordillera, ¿ya? Y se empieza a formar hacia el este lo que sería la cuenca de Magallanes, ¿ya? Y la cuenca de Magallanes, como les dije, es muy importante porque gran parte de la secuencia que aflora, las rocas que podemos ver en el sector de Última Esperanza, son parte de la cuenca de Magallanes. Ya, cuando esto ya seguimos apretando, ¿no es cierto?, la corteza, teníamos la formación de nuestra cuenca de Magallanes, pero como estamos todavía comprimiendo más, necesitamos acomodar toda esa deformación, ¿ya? Y alrededor más o menos de los 60 millones de años atrás, empieza ya esta deformación no solamente a afectar el relleno de la cuenca que teníamos previamente formada, sino que además parte del basamento, ¿ya? Estas rocas metamórficas que son súper antiguas del Paleozoico. Entonces lo que pasa aquí es que estas fallas que se habían formado previamente en una etapa extensional, ¿se acuerdan que formamos estas y se caían ciertos bloques? Ahora se reactivan y en vez ahora de permitir que desciendan estos bloques, como estamos comprimiendo, estos bloques se empiezan a alzar, ¿ya? Entonces tenemos aquí que va subiendo, ¿no es cierto?, gran parte del basamento. Y esto mismo, este relieve alzado, es material que se erosiona y que va a aportar a esta cuenca de Magallanes, ¿ya? Junto con la cuenca de Magallanes, otra cosa que ocurre acá es la formación de esta faja plegada y corrida. Ese es el nombre que tiene esto, pero que básicamente es que estamos empujando, ¿no es cierto?, todo este material, estamos comprimiéndolo, y estas primeras capas se arrugan, ¿ya? Entonces se produce esta deformación y genera esta especie como cuando uno tiene una sábana, por ejemplo, y trata de arrastrar, ¿no es cierto?, la sábana, se va a generar un montón de pliegues acá y de fallamiento, ¿ya? Eso es básicamente una faja plegada y corrida, ¿ya? Y es uno de los productos de esta inversión tectónica. De todas maneras, lo más importante para nosotros, además de esta faja plegada y corrida, es la formación de la cuenca de Magallanes. Ya, es harta información hasta el momento. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún concepto que no hayan entendido? Lucía, ¿hay alguna pregunta? Sí, ¿Sí? sí, mira, acá hay una pregunta de ¿por qué existen esos cambios en los regímenes tectónicos? ¿Por qué pasamos, por ejemplo, de una etapa extensiva a una etapa compresiva? Supongo que se refiere a eso. Sí, Bueno, que sí. eso ocurre porque cambian las tasas del movimiento de las placas, aumentan o disminuyen la velocidad, ¿no es cierto?, con que las placas se encuentran o se separan, y también los ángulos con la que estas placas colisionan. Entonces eso va a generar que en algunos puntos haya compresión, ¿ya?, pero en otros puntos va a haber extensión, va a haber este estiramiento de la corteza. ¿Hay alguna otra pregunta? Vale, acá hay otra pregunta de María Soledad Solís Marañón. ¿El tipo de cuenca se llama antepaís? Sí, la cuenca de Magallanes es una cuenca de antepaís. Las cuencas de antepaís es una especie de flexuramiento, ¿no es cierto? Sí, es que no sé cómo decir flexuramiento de otra forma, pero una especie de doblez que se genera, ¿no es cierto?, en la corteza por carga litostática. ¿Se acuerdan que yo comenté que en la etapa compresiva crece, ¿no es cierto?, la cordillera, y ahí tenemos mucha masa, ¿ya? Y producto de esta carga de roca, esta tremenda cuerpo montañoso, ¿ya?, produce esta como flexura de la corteza. Y eso genera una cuenca de antepaís, que sería la cuenca de Magallanes. ¿No hay más preguntas por el momento? No, por ahora eso es todo, vale. Ya, vamos a seguir entonces. Entonces ya, habiendo dicho esto, ¿no es cierto?, de las 3 etapas de la evolución tectónica de Patagonia,
¿ya? Nos vamos a enfocar ahora qué pasó en ese momento a lo largo de estos 160 millones de años en la región de Última Esperanza. Ya, entonces como les decía, la cuenca de Magallanes es súper importante para nosotros porque como pueden ver acá, esta cuenca, ¿ya? Y bueno, todos los depósitos, todas las formaciones geológicas de las que vamos a hablar a continuación, fueron depositadas al interior de esta cuenca, ¿ya? Esta es una cuenca que tiene una extensión muy importante, 160.000 kilómetros cuadrados, que está ubicada al extremo de la placa sudamericana, ¿ya? Aquí tenemos la placa de Nazca, tenemos acá la placa antártica, la placa de Scotia, ¿ya? Y esto sería la placa sudamericana. Entonces, esta cuenca de Magallanes está ubicada al final, a lo más al sur de la placa sudamericana, ¿ya? Y el límite norte, más o menos, estaría aquí, asociado al punto triple. Ya el punto triple se llama así porque es un punto donde convergen, o donde se encuentra la placa de Nazca, la placa sudamericana, ¿ya? Y la placa antártica. Entonces, por eso es el punto triple. Y estaría limitada hacia el este por lo que es la cuenca de las Malvinas, ¿ya? Así que más o menos esta sería la cuenca de Magallanes. Como pueden ver ustedes, abarca casi todo lo que es Patagonia, ¿ya? Patagonia Sur, pero bueno, una extensión muy importante. Y está rellenada por más de 7 kilómetros de sedimento. Así que vamos a ver ahora a qué corresponde, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de materiales podemos encontrar al interior de esta cuenca asociado a las distintas etapas tectónicas? Ya, entonces volvemos a este cuadrito, ya que nos muestra cómo son las sucesiones estratigráficas, ya en el fondo qué tipos de rocas y en qué secuencia, ¿no es cierto?, en qué orden se han depositado. Y como vimos, teníamos estas tres etapas: extensiva, subsidencia y compresiva, ¿ya? Y aquí, en el sector de Última Esperanza, tenemos que ha cambiado mucho el tipo de material que se deposita, ¿ya?, asociado a estas distintas etapas. Entonces vamos a partir por el comienzo, ¿ya? Lo que sería el grupo quemado, esta secuencia de rocas asociado a la fase extensional. Entonces el grupo quemado se depositó más o menos hace 153 millones de años, ¿ya? Y es un tipo de depósito asociado a volcanismo, sin extensional. Eso quiere decir que paralelamente está ocurriendo este estiramiento de la corteza, ¿ya? Se generó este volcanismo y por lo tanto este grupo, esta secuencia, está compuesta principalmente por rocas piroclásticas. Las rocas piroclásticas son rocas que se forman a partir del material que es eyectado por el cráter del volcán, ¿ya? Por ejemplo, pueden ser ceniza, como pueden ser otros fragmentos de mayor tamaño que se conocen con el nombre de bloques, bombas o la pili, ¿ya? Pero básicamente es material que sale expulsado por el cráter del volcán, ¿ya? Y en este caso particular, estas rocas piroclásticas se caracterizan por su composición que es rica en cuarzo, ¿ya? Y presentan una potencia, un espesor que va de 600 a 1000 metros, ¿ya? Casi 1 kilómetro de potencia de estas rocas piroclásticas. En geología el nombre que se les da a estas rocas piroclásticas es de ignimbritas y tobas, ¿ya? Es material que está formado por, como les decía, principalmente por ceniza y otras partículas más gruesas, aunque tenemos también la presencia de algunas lavas y la mezcla con sedimentos, ¿ya? Sedimentos de granos más finos y arenas. Entonces podemos ver acá cómo esto, lo que está aquí, el número 1, ¿ya?, con líneas horizontales, ¿ya?, corresponde al, así se llama, complejo porfirítico de Patagonia, que, bueno, es una forma de mostrarlo como muy a gran escala, pero son distintos tipos de depósitos, ¿ya?, que se pueden asociar y por lo tanto se pueden correlacionar. Si se fijan en este cuadro estratigráfico, lo que pasa acá en Última Esperanza, ¿ya?, las formaciones que aparecen acá, Río Turbio, Dorotea, etc., ¿ya?,
son distintas a las que aparecen, por ejemplo, en Isla Riesco, en Aysén, Palena, o incluso en la plataforma Spring Hill. ¿Ya? Tienen distintos nombres, ¿ya? Pero son formaciones comparables. Entonces, tienen distintos nombres porque distintas personas nomás los han descrito en distintos sectores, ¿ya? Pero después uno va comparando y ve que en el fondo son los mismos materiales que se van repitiendo, ¿ya? Entonces, el nombre es casi una anécdota, ¿ya? Lo importante es que este material se va reconociendo a lo largo de toda Patagonia. Entonces, como podemos ver acá, este complejo porfirítico, ¿ya? Está compuesto por el grupo Ibáñez, el grupo Quemado, este que les presenté recién, y la formación tobífera, que es la que aparece hacia la plataforma Spring Hill. Me imagino que han escuchado hablar sobre la formación Spring Hill, ¿no? Es bien mencionada, bien importante en la zona, porque NAP, bueno, es la formación geológica de donde NAP obtiene muchos hidrocarburos, ¿ya? Entonces, bueno, uno marca toda esta región porque son básicamente depósitos que tienen características afines y que, como les dije, se pueden correlacionar. Pero el grupo Quemado, en particular, ¿ya? Tiene estos afloramientos que son estas roquitas aquí que están pintadas con puntitos, ¿ya? Estas que están acá, las podemos ver, entonces así es más o menos su distribución, ¿ya? Es mucho más acotada que esta imagen que mostré anteriormente. ¿Ya? Entonces, en síntesis, hasta el momento, la etapa extensional, tenemos volcanismo, ¿ya? Y por lo tanto se forma este grupo quemado que es principalmente rocas piroclásticas. Después, hacia la segunda etapa, cuando tenemos la subsidencia termal, este descenso, ¿no es cierto?, vertical de la corteza por enfriamiento, tenemos dos formaciones. La formación Bellota Creek, ¿ya? Y la formación Erescano o Zapata, recibe esos dos nombres, ¿ya? Entonces, tenemos que la formación Bellota Creek, que se deposita más o menos hace 150 millones de años, son areniscas marinas, ¿ya? Y que se pueden correlacionar con la formación Spring Hill, y que más o menos se ha interpretado que se forman en un ambiente litoral, ¿ya? Un ambiente de transición entre lo que es el continente, y por lo tanto pueden aparecer algunas capitas que indican, por ejemplo, la acción de un río, ¿ya? Y tenemos también estratos o capas que tienen más características de sedimentos marinos, ¿ya? Entonces, la formación Bellota Creek se forma acá, en un ambiente transicional entre el continente y el mar. Sobre la formación Bellota Creek, ¿ya? Acuérdense que aquí vamos avanzando en el tiempo, desde el pasado hasta el presente. Sobre la formación Bellota Creek, entonces, tenemos la formación Zapata, ¿ya? La formación Zapata se depositó entre los 144 y 116 millones de años atrás y corresponde principalmente a sedimentos finos, ¿ya? Tiene una potencia de 1 kilómetro de espesor y se ha interpretado que la formación Erescano o Zapata se depositó en un ambiente de talud o un ambiente batial, ¿ya? Un ambiente marino profundo. El talud es esta parte, ¿no es cierto? Aquí pasamos de la plataforma continental que tiene bajo ángulo a una superficie de alto ángulo hasta que llegamos al fondo marino, ¿ya? Entonces, por sus características, estos sedimentos finos nos están indicando que corresponde a un ambiente que está más o menos entre 1000 y 2000 metros bajo el nivel del mar, ¿ya? Entonces pasamos de algo que es muy litoral, muy costero, a algo muy, muy profundo, ¿ya? Y eso es porque esta cuenca está descendiendo. Entonces, como está descendiendo, ¿ya? Se ve más inundada y por lo tanto tenemos una columna de agua mucho mayor. Entonces, para entender un poco esto, y como les dije yo, podemos correlacionar con formaciones, ¿no es cierto?, o depósitos sedimentarios hacia el lado argentino, ¿ya? De hecho, esta es una imagen que muestra, aquí está el basamento, las rocas más antiguas, el basamento metamórfico del Paleozoico, la formación de estas cuencas durante la etapa extensional y cómo se va rellenando, ¿no es cierto?, hacia arriba esta cuenca, ¿ya?
Entonces, si hacemos un paralelo con las formaciones que vemos en Argentina y lo que pasa en Chile, tenemos acá el grupo quemado, ¿ya? Que es el de la etapa extensional, este depósito volcano sedimentario. Luego, la formación Bellota Creek, que se formó en un ambiente litoral, y la formación Erescano Zapata, que es un ambiente marino más profundo, ¿ya? Si se fijan aquí tenemos la simbología que nos indica que estamos pasando de estas tobas, el grupo quemado, ¿ya? A un ambiente litoral, que serían estos puntitos de acá, algo más marino, y fíjense cómo hacia arriba pasamos nuevamente una etapa que es litoral, una planicie costera y ya algo mucho más continental, ¿ya? Entonces uno puede empezar ya a visualizar cómo era un poco el paisaje en esa época. Ya, entonces, hasta el momento, lo que podemos decir es que tenemos aquí, bueno, el batolito patagónico, ¿no es cierto?, este basamento súper antiguo, ¿ya? Y tenemos que los depósitos de la primera etapa extensional y la segunda etapa de subsidencia termal, aquí acuérdense, están los torpedos para que vayan siguiendo, ¿no es cierto?, este relato, se distribuyen de esta manera. Entonces, el gris intermedio ya corresponde a toda esta franja de acá, serían los depósitos que se depositan durante la primera etapa, mientras que el gris oscuro son los depósitos que se depositan durante la segunda etapa, ¿ya? Entonces, lo que podemos ver hasta el momento es que hay una migración del sitio donde se están depositando estos sedimentos, ¿ya? Como yo les mencioné anteriormente, se forman, ¿no es cierto? Aquí empiezan a aparecer los Andes, después en la etapa compresiva, y el material es aportado desde esta cordillera hacia el este, ¿ya? Entonces tenemos que la depositación en estos momentos está ocurriendo hacia el este de los Andes. Ya, vamos a pasar ahora a la tercera etapa, que sería la etapa compresiva, donde tenemos esta inversión de cuencas, pero me gustaría saber si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta hasta el momento. ¿Sí? Vale, acá hay una pregunta que invitamos a compartir a María Soledad Solís Marañón. Le voy a dar el audio para que te la haga, le hizo por chat, pero estaría bueno que te la haga en vivo. Ya. Así que ahí intento. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, María. Sí, mira, respecto a lo anterior, tengo la siguiente pregunta. Los Andes, entiendo que también está en la Antártica y se llama Antartandes. Luego se sumergiría y aparecería acá en el continente, o los Andes comienzan en el norte y simplemente termina aquí, en la cuenca de Magallanes. Mira, lo que yo sé, claro, los Andes van descendiendo de norte a sur, ¿ya? En un momento todo esto estuvo, o sea, Antártica y lo que es ahora Sudamérica estuvieron juntos, ¿ya? Así que yo no manejo ese conocimiento específico, pero lo que puedo decirte que no me parecería raro, ¿ya? Dado que estuvieron juntos, que hubiese parte de un cordón montañoso en la Antártica. Lo que sí, la formación de los Andes es súper reciente, más o menos, como por ahí 20 millones de años. Hay distintos autores proponen distintos periodos, pero no es más antiguo que eso. Entonces, no sé si eso que aparece, que aflora ya en la Antártica, es precisamente los Andes como lo conocemos, ¿ya? La verdad que eso no lo sé. Pero sí, sabiendo que esto en un momento estuvo unido, ¿no es cierto?, en el Gondwana, me parece que puede haber una continuidad entre lo que pasa en lo que es ahora Sudamérica y lo que podemos ver en la Antártica. ¿Hay alguna...? Bueno, vale. ¿Sí? María Soledad, no hay nada más por ahora. Ya. Ya, voy a continuar entonces. Entonces, volviendo al tema, ¿ya? Vamos a hablar ahora de la etapa de inversión tectónica. Acuérdense que aquí formamos al fin
lo que es la cuenca de Magallanes, y tenemos también el desarrollo de esta faja plegada y corrida, que era cuando las fallas que antes se forman cuando en una etapa extensional, ahora se comprimen, ¿no es cierto?, y se empiezan a alzar estos distintos bloques. Y durante esta etapa de inversión tectónica, tenemos todas estas formaciones, la formación Punta Barrosa, Cerro Toro, Dorotea, Tres Pasos, Río Turbio, ¿ya? Entonces vamos a ir revisándolas y vamos a ver bajo qué condiciones o cómo fue el ambiente entre que estas formaciones se depositaron, para ir entendiendo entonces cómo ha cambiado el paisaje en la zona. Entonces ya, para la etapa compresiva, la primera formación es la formación Punta Barrosa, ¿ya?, más o menos alrededor de 100 millones de años atrás. Y lo que tenemos acá es una secuencia de depósitos turbidíticos, ¿ya?, es decir, depósitos que se han, o sedimentos que se han depositado en un abanico submarino, ¿ya? Es una secuencia que tiene alrededor de 500 metros de espesor, y lo que nos está indicando, lo que podemos asociar a este abanico submarino, ¿ya?, es que tenemos solamente erosión y sedimentación, ¿ya? No hay movimiento ni de alzamiento ni de subsidencia durante este periodo. Solamente el material que quedó expuesto se erosiona y se deposita, ¿ya? Entonces, recuerden que acá teníamos que la formación Erescano era un ambiente marino profundo, ¿ya? Entonces, todavía estamos en una zona, en una cuenca bien profunda. Sobre la formación Punta Barrosa se deposita la formación Cerro Toro, ¿ya? Y esta es una formación bien importante, me imagino que muchos ya saben por qué, pero la vamos a tomar más adelante. Y esta formación tiene más o menos 90 millones de años, ¿ya? La formación Cerro Toro está compuesta por sedimentos gruesos, que reciben el nombre de conglomerados, areniscas y sedimentos muy finos, y que tiene más de 1,5 kilómetros de potencia. Según sus características, se ha asociado la formación de Cerro Toro a canales turbidíticos, ¿ya?, sobre un abanico submarino, es decir, estos flujos que vienen desde el continente o desde la superficie se encausan a través de cañones, ¿ya?, y esos cañones, al llegar a la superficie del abanico en el fondo del mar, ¿ya?, generan estos canales que estarían representados en la formación Cerro Toro. Aquí sí tenemos que Cerro Toro se depositó durante un periodo de alzamiento y erosión, ¿ya? Cada vez que hay alzamiento, generamos un relieve positivo, ¿ya?, que está listo para ser erosionado, y es material nuevo que tenemos para aportar a nuestra cuenca. Encima de Cerro Toro, ¿ya?, tenemos la depositación de la formación Tres Pasos, más o menos como hace 80 millones de años atrás, ¿ya? Tenemos que la formación Tres Pasos está compuesta por sedimentos más finos que los anteriores, ¿ya? Aquí teníamos gravas, arenas y sedimentos muy finos. Aquí tenemos arena y sedimentos finos, ¿ya? Tenemos que la formación Tres Pasos tiene entre 1 y 2 kilómetros de potencia y se ha interpretado como un ambiente sedimentario subacuático, submarino, pero menos profundo, ¿ya?, lo que sería un prodelta. Aquí tenemos representada la formación Tres Pasos, y un prodelta sería la parte más distal de un delta, ¿ya? Un delta son estos cuerpos de sedimento que se forman en la desembocadura de los ríos, ¿no es cierto?, cuando llega un río a un cuerpo de agua, que puede ser el mar, como puede ser un lago, ¿ya? Tenemos que la parte más distal, entonces, va a ser el sector del prodelta, ¿ya?, y que acá está representado por esto. Entonces se fijan que cada vez nuestros ambientes son menos profundos. Partimos de Erescano, ¿ya?, porque ya ahora estamos en la etapa compresiva. Esto se está empezando a alzar. Entonces Erescano era muy profundo, ¿ya? Después pasamos por la formación Punta Barrosa, que era un abanico submarino, la formación Cerro Toro, que eran canales en la superficie de este abanico, ¿ya? Y ahora estamos en la formación Tres Pasos, que estamos en la parte más distal de un delta, ¿ya?
esto lo podemos asociar a un régimen tectónico donde hay erosión y sedimentación, ¿ya? No hay alzamiento, no hay, ¿no es cierto?, este ascenso de la corteza en este momento. Sobre Tres Pasos, ya tenemos la depositación de Cerro Dorotea, más o menos hace 70 millones de años. Aquí ya tenemos areniscas, conglomerados y lutitas, ¿ya?, que están depositados sobre una plataforma deltaica, ¿ya? Y podemos ver acá, si aquí teníamos a Tres Pasos, ahora Dorotea es una zona litoral más bien continental, ¿ya? Entonces, si aquí teníamos nuestro prodelta, que es Tres Pasos, aquí se depositan los sedimentos de la formación Dorotea, ¿ya? Y también se ha asociado a un régimen tectónico de erosión y sedimentación. No ha ocurrido alzamiento entre más o menos los 80 y los 70 millones de años, ¿ya? Es un periodo que está inmerso en una etapa compresiva, pero el alzamiento no es continuo, ¿ya? Entonces, durante este momento no hay alzamiento, ¿ya? Y pasamos nuevamente de un ambiente más profundo a un ambiente menos profundo, ya mucho más continental. Para terminar esta etapa compresiva, se deposita la formación Río Turbio, entre 65 y 45 millones de años atrás. Esta formación es una secuencia de areniscas, conglomerados y sedimento fino, que tiene más o menos 600 metros de potencia, ¿ya?, con algunas intercalaciones volcánicas hacia el techo, y se ha interpretado como depositada en un ambiente costero, ¿ya? Algo así como esto que vemos acá. Entonces, se fijan, tenemos aquí llanuras mareales, tenemos pequeñas lagunas costeras, ¿ya?, barras de arena que se depositan paralelas a la costa. Entonces, nuestra formación Río Turbio tiene evidencia de distintos tipos de ambientes asociados a esta zona litoral, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es un poco parecida a Cerro Dorotea, que está en esta planicie deltaica. Entonces, este es un ambiente un poco más complejo, con distintos subambientes, pero de todas maneras estamos más o menos cerca de la línea de costa. Y si se pueden fijar, volviendo atrás, ¿ya?, nuestra historia llega hasta acá. Lo que es ya el Eoceno, el Oligoceno y el Mioceno no aparecen depósitos en esta zona de última esperanza, ¿ya? Y eso es porque, como pueden ver en esta imagen, acá tenemos, por ejemplo, los depósitos de rocas verdes, de la cuenca de rocas verdes en esta franja, ¿ya? Tenemos depósitos del grupo quemado asociado a la etapa extensional en esta franja, ¿ya? Entonces se fijan que estos depósitos están distribuidos en franjas que se van moviendo hacia el noreste, en este sentido, ¿ya? Acá en Tierra del Fuego es más hacia el este, y en la parte más norte tenemos que se mueve la depositación o la distribución de estas formaciones geológicas, va migrando hacia el norte, ¿ya? Entonces, lo que podemos decir que no tenemos depósitos, no tenemos más formaciones en esta parte, para este periodo, en última esperanza, porque la depositación ya ha migrado hacia el este, ¿ya? Entonces, todo lo que son los depósitos más recientes, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, aquí estamos en Tres Pasos, ya Dorotea, son casi las últimas formaciones que se depositan en última esperanza. De ahí hacia adelante, ya todo esto que aparece aquí como antepaís 2, 3 y 4, son sedimentos que se han depositado más hacia el este, ya que no han afectado, entre comillas, lo que es el sector de última esperanza, ¿ya? No quiere decir que no haya depositación, sino que la depositación va migrando hacia el este. Antes de meterme entonces, ahora ya más en detalle de lo que pasa en Torres del Paine y la Cueva del Milodón, ¿hay alguna pregunta? Sí, vale. Acá hay una. Es sobre la situación actual. ¿En qué etapa está este sector ahora actualmente? ¿Qué sucede tectónicamente? Ya, actualmente
tenemos, ¿no es cierto? Voy a hacer un dibujito aquí más o menos. Teníamos por acá la placa sudamericana, ¿cierto? Aquí la placa de Nazca, la placa antártica, y por acá la placa de Scotia. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando les comenté que aquí estaba el punto triple? ¿Ya? Entonces, ahora esta región actualmente está sujeta a un régimen transpresivo. Por un lado, tenemos la placa antártica, ¿ya? Y la placa de Scotia, que no subducta debajo de la placa sudamericana, sino que se mueve lateralmente de manera horizontal con respecto a la placa sudamericana. Entonces, por un lado tenemos compresión y por otro lado esta placa que pasa por el costado de manera horizontal. Entonces, eso se le llama un régimen transpresivo. Entonces, esa sería la situación actual. ¿Hay alguna otra Bueno, pregunta? vale, eso es por ahora. Puedes seguir Ya. Entonces, con Torres del Paine. sí, vamos a hablar qué pasa en particular en el sector de Torres del Paine y cómo se formó la cueva del Mirodón. Aquí tenemos una vista de Torres del Paine, una vista desde el este, como dice acá, ¿eh? Y lo que podemos fijarnos así en esta foto es que Torres del Paine está compuesto, lo que más salta a la vista en esta imagen son estas rocas intrusivas, ¿ya? De colores claros, que están intruyendo, ¿no es cierto?, rocas más oscuras, y que han sido afectadas por actividad glaciar. ¿Ya? Entonces, yo no voy a hablar de la actividad glaciar, sino que eso es tema de la próxima charla, que ahí los dejo invitados para que vean a Esteban después de almuerzo. Él va a hablar más de actividad glaciar y de geomorfología glaciar. Pero lo que yo les voy a comentar es cómo se ha formado, cómo es que tenemos esta configuración litológica, ¿ya?, que podemos ver actualmente en el sector de Torres del Paine. Entonces, en Torres del Paine, como les decía, esta zona se caracteriza por estos intrusivos que están intruyendo estas rocas más oscuras, ¿ya? Pero Torres del Paine no es el único lugar donde tenemos estos intrusivos, ¿ya? Podemos ver aquí en el mapa que existen 4 sectores a lo largo de Patagonia que tienen estas rocas ígneas, ¿ya?, que han intruido rocas en general marinas, ¿ya?, excepto el monte San Lorenzo. Todo el resto de estos intrusivos ha afectado rocas marinas de lo que es la cuenca de Magallanes, ¿ya? Estos intrusivos tienen más o menos edades que van entre 30 y 10 millones de años atrás, ¿ya? Hace 30 o 10 millones de años atrás, estas rocas intruyeron la secuencia marina, parte de la secuencia de la cuenca de Magallanes, y cristalizaron, ¿no es cierto?, se enfrían y cristalizan. Ahí, no puedo, ahí sí, ¿ya? Entonces, con respecto a Torres del Paine, tenemos que estos intrusivos que vemos en la zona corresponden a un cuerpo intrusivo que es subhorizontal, ¿ya?, y que se formó, que intruyó, ¿no es cierto?, hace 12,5 millones de años, no afectando las rocas marinas. Y en este caso, las rocas marinas que son intruidas por estos cuerpos intrusivos son la formación Cerro Toro, ¿ya?, que les comenté que era una formación importante, que vamos a hablar de eso más adelante, y la formación Punta Barrosa, ¿ya? Recuerden que ambos se formaron en un ambiente marino profundo, más o menos hace 100 millones de años y 90 millones de años, ¿ya? Entonces, 80 millones de años después son intruidas por estas rocas intrusivas, ¿ya? Entonces, este intrusivo de Torres del Paine es un cuerpo, como les decía, subhorizontal, ¿ya? Un cuerpo intrusivo que no es cualquier cuerpo intrusivo. Aquí podemos ver cómo son en general estos cuerpos intrusivos. Tenemos, ¿no es cierto?, bueno, más abajo, cámaras magmáticas, donde está esta roca fundida, que cuando se van acercando a la superficie se enfrían y cristalizan, ¿ya?, se endurecen. Entonces tenemos que cuando son de grandes dimensiones, los llamamos batolitos, ¿ya? Pero cuando son cuerpos de menores dimensiones, tienen distintos nombres, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los diques, que son cuerpos intrusivos más largos que anchos, ¿ya? Tenemos
los filones mantos, que son también más largos que anchos, pero que están dispuestos horizontalmente, y tenemos los lacolitos, ¿ya? Que son cuerpos generalmente de base plana y techo convexo hacia abajo. ¿Ya? Entonces, el intrusivo de Torres del Paine es un lacolito, ¿ya? Y ahora hay que pensar cómo podemos formar un lacolito, ¿ya? Porque aquí es sencillo, el magma se encausa a través de fracturas o de grietas y por eso tienen estas formas más o menos verticales, ¿ya? Pero ¿cómo es que podemos formar un cuerpo intrusivo subhorizontal? ¿Ya? Miren, un cuerpo intrusivo que además tiene 12 kilómetros de largo y 2,5 kilómetros de ancho, ya en su parte más ancha. Composicionalmente corresponde a granitoides y gabros. ¿Ya? Son dos tipos de rocas intrusivas, donde los granitoides son rocas más ricas en cuarzo y los gabros son rocas que tienen cuarzo también, pero tienen una mayor cantidad de minerales máficos. El nombre que le damos en geología son minerales más oscuros, como los piroxenos. Entonces podemos ver acá estas rocas marinas oscuras, ¿no es cierto?, de la formación Punta Barrosa o Cerro Toro, ¿sí? Y tenemos que estos cuerpos claritos de acá son los intrusivos que hace 12,5 millones de años ingresaron y formaron este lacolito en medio de esta secuencia sedimentaria. Entonces, ¿cómo es que se forma un lacolito? ¿Cómo es que sube magma, ¿no es cierto?, y toma esta forma subhorizontal? Porque vimos que lo más fácil es que se encauce por fractura y cristalice, ¿no es cierto? Se enfríe ahí a medida que se acerca a la superficie. El modelo que se ha propuesto para la formación de Torres del Paine es, bueno, el modelo de Scarmeta y Castelli, ¿ya? Que dice que este magma intruyó las rocas marinas de la formación Cerro Toro y Punta Barrosa en lo que sería un emplazamiento sintectónico, ¿ya? Quiere decir que mientras la falla se movía, es que ingresa este magma a través de esta falla, ¿ya? Entonces tiene un dique alimentador que es subvertical, que tiene más o menos un ángulo de 70-80 grados con respecto a la horizontal, y esta falla justo intersecta otra falla más antigua, que es una falla horizontal aproximadamente, que se llama falla de Río Nutrias. Entonces, lo que pasa acá es que en el momento en que esta falla subvertical se activa, ingresa el magma, ¿ya? Y actúa como un lubricante. Entonces, rápidamente el magma puede ingresar, ¿ya? Y como estas fallas se intersectan, sube por acá y después se empieza a desplazar a lo largo de esta falla el río Nutria. Entonces, de esa manera es que podemos formar este cuerpo horizontal o subhorizontal, ¿ya? Que serían los granitos de Torres del Paine. Se han hecho cálculos en base, tomando en cuenta la mineralogía de esto, y se determinó que esta intrusión ocurrió entre 4 y 6 kilómetros de profundidad, ¿ya? Ahora lo podemos ver en superficie, quiere decir que hay entre 4 y 6 kilómetros de roca que se ha erosionado. ¿Ya? Acuérdense que la cuenca de Magallanes tenía un espesor máximo de 7 kilómetros, ¿ya? Así que es mucho material que ha sido erosionado. Y además que esto ocurrió a una temperatura de 700 grados Celsius más o menos, ¿ya? De todas maneras, a pesar de la alta temperatura, cuando intruye este granito, como lo hace rápidamente a lo largo de una falla, no afecta mucho la roca de caja, la roca que lo hospeda, que serían estas formaciones marinas. Y aquí podemos ver, rayé toda la diapo, aquí podemos ver cómo sería esta falla subvertical, ¿ya? Que aparece acá, esta falla de acá, la que se conecta con la falla Río Nutria, ¿ya? Y podemos ver más o menos cómo se observa este plano de falla. Esta es una foto también que aparece en este artículo que es del año 97. Otra cosa interesante con respecto a Torres del Paine, como podemos ver acá, se fijan que hay distintos colores, ¿ya? No es un solo tipo de roca, ¿ya? No es homogéneo,
sino que además se ha estudiado y se ha reconocido que este lacolito de Torres del Paine han sido distintos pulsos de intrusión, ¿ya? El magma ha llegado en distintas etapas y ha formado, ¿no es cierto?, parte de este cuerpo que es el lacolito. Entonces podemos reconocer dos unidades principales, ¿ya? Primero tenemos el intrusivo Paine, que corresponde a un granito. Como les decía, el granito tiene más o menos entre un 20 y un 60% de cuarzo, y por lo tanto son rocas de color más claro. Y tenemos por otro lado lo que sería el complejo máfico Paine, ¿ya? Estas rocas más oscuras, y que tienen minerales como piroxeno, ¿ya? Que le da esta tonalidad más oscura. Entonces tenemos que hacia la parte superior domina el intrusivo Paine de color claro, y la parte media estaría entonces este complejo máfico de color más oscuro. Algo así, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí tenemos que este intrusivo de Torres del Paine se ha formado por 4 pulsos de magma que han ingresado, ya que han ingresado en estas rocas marinas, donde los pulsos 1, 2 y 3, que son estos colores más claritos, ¿ya? Representan lo que es la intrusión granítica de estas rocas de color más claro. Y el complejo máfico Paine está aquí representado por este color negro, lo que sería aquí estas rocas más oscuras de la parte intermedia del intrusivo, ¿ya? Una cosa interesante de este trabajo, que es el trabajo de Michel et al., al final de la presentación les voy a mostrar las referencias por si alguien quiere buscar más información sobre esto, es que ellos usaron un método de datación de alta resolución y pudieron determinar que cada uno de estos pulsos, de estos 4 pulsos, tomó decenas de miles de años, ¿ya? Y que en su conjunto todo este lacolito se formó en cientos de miles de años, ¿ya? Que a escala geológica es nada, es muy rápido. Así que eso es interesante entender cómo ocurren estos procesos y en la tasa en la que ocurren. Y para ir ya terminando esta charla, les voy a hablar sobre cómo es la geología de la cuenca del Milodón, ¿ya? Entonces, podemos ver acá que la cuenca del Milodón es la cueva del Milodón, tanto hablar de cuencas. Entonces, la cueva del Milodón es una cueva de varias cuevas que están alrededor del Cerro Benítez. Aquí podemos ver, tenemos por acá el lago Sofía, Cerro Benítez, ¿cierto? Tenemos la cueva del Milodón, pero también existe la cueva del Medio y la cueva Chica, ¿ya? Entonces están todas rodeando lo que es Cerro Benítez. ¿Y cómo es que se forma esta cueva? ¿Ya? Esta cueva empezó a formarse durante el último máximo glacial que mencionaba Fabrice, cuando tenemos, ¿no es cierto?, el mayor desarrollo glacial, digamos la última vez que tuvimos este máximo desarrollo glacial en Patagonia, ¿ya? Bueno, y en todo el mundo, la verdad. Pero aquí particularmente tenemos que la acción del glaciar, el lóbulo Última Esperanza, ¿ya? Y podemos ver aquí en esta primera etapa, ¿no es cierto?, vemos que la acción del glaciar empieza a erosionar nuevamente las rocas de la formación Cerro Toro, ¿ya? Que son las mismas rocas marinas que fueron intruidas hace 12,5 millones de años por estos intrusivos de Torres del Paine, ¿ya? Entonces, esta formación sedimentaria marina es afectada por la acción del glaciar que empieza a erosionarla, empieza a desgastarla, ¿ya? Entonces, eso en una primera etapa. Cuando ya pasa el último máximo glaciar y empiezan lentamente a subir las temperaturas, el agua de fusión del glaciar genera un lago, ¿ya? Que se llama el lago de Puerto Consuelo. Y ahora podemos ver, ¿no es cierto?, aquí está el frente glaciar en esta primera imagen, ahora el frente glaciar retrocede, y esta agua, producto del derretimiento, genera este pequeño lago, ¿ya? En este pequeño lago, producto del viento, se genera oleaje, ¿ya? Y ese oleaje está impactando constantemente lo que es la formación Cerro Toro y continúa erosionándolo, ¿ya? Entonces, lo que tenemos finalmente es una superficie muy socavada, primero por acción glaciar y posteriormente por el oleaje asociado a este lago proglaciar que se llamaba Puerto Consuelo, y forma esta serie de cuevas que podemos ver acá, ¿ya? Entonces,
Todo esto, entonces, todo este borde fue afectado primero por acción glaciar y posteriormente por oleaje, ¿ya? Y así es como se forma aquí la cueva del Milodón y que está formada por las rocas marinas de la formación Cerro Toro. ¿Hay alguna pregunta? Lucía. Sí, vale, sí. Mira, hay algunas personas que no pudieron hacer preguntas por YouTube, pero me llegó acá una de Génesis de segundo media, que es con respecto a la parte de Torres del Paine. Y pregunta, ¿en qué periodo geológico se formaron los estromatolitos de la cuenca de Torres del Paine? Y también, si le puedes decir, ¿por qué existen estromatolitos en Porvenir y Natales y no en otro lugar de Magallanes? Ya. A ver, la edad de los estromatolitos la desconozco, ¿ya? Pero le puedo hablar de cómo se forman los estromatolitos. Los estromatolitos es una secuencia, digamos, es una especie de bioconstrucción, entre comillas, ¿ya? Donde tenemos una alternancia de lo que son filamentos de algas con sedimentos. Entonces, en este momento tenemos que se crean estas algas, las algas secretan una sustancia orgánica pegajosa a la cual se adhieren estos granitos de arena. ¿Ya? Entonces, y así se van intercalando etapas de crecimiento de alga con adhesión de granito, y a lo largo del tiempo podemos ver entonces que va a haber una secuencia de algas, granitos, algas, sedimentos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Se pueden, en este caso, bueno, lo principal es que haya, ¿no es cierto?, mucho crecimiento de algas, ¿ya? Y por otro lado, que tengamos además esta adición de sedimento. Con respecto a la pregunta de por qué se forman ¿cuál fue los sectores que mencionó? Entonces Lucía. te digo, Sí. en Porvenir y Natales y no en otro lugar de Magallanes. Ya, hoy no sé la verdad por qué precisamente ahí. Yo no los conozco tampoco, esos estromatolitos, y tampoco sé bien cómo es su distribución. Ahí uno podría pensar si tienen que ver más o menos con las direcciones de los vientos, ya cómo está, ¿no es cierto?, estos estromatolitos puestos en contexto con el viento y por lo tanto el oleaje. Yo sí he visto, por ejemplo, estromatolitos en el Salar de Pedernales, bien al norte. Entonces, las condiciones para la formación, en ese caso, creo que tendría que ver primero cómo es la distribución para poder decirle alguna idea de cómo se formaron, ¿ya? No sé bien por qué existen en estos sectores que ella menciona y no en otros, ¿ya? De hecho, creo que hay en varias partes más de la región. Bien, y acá tienes otras preguntas, ¿vale? Uh-huh. De Gabriela Martínez, dice, hola, gracias por la charla, y si escuchaste la teoría de un francés, que olvidó su nombre, que propone que la cueva fue erosionada por un glaciar. Según su evidencia, él observó que el hielo es el que forma las cuevas, eso ya hablando de la cueva. Claro, o sea, el hielo, ¿no es cierto?, es como la etapa inicial de la erosión, ¿ya? Que como vimos acá teníamos el lóbulo última esperanza que comienza con la erosión de la formación Cerro Toro. Entonces, en ese sentido sí, es la actividad glacial la que comienza con la erosión, pero que después se potencia con el oleaje asociado a este lago que se forma por el agua de fusión que deriva del glaciar cuando empieza a retroceder. Eso, entonces sí, en una etapa es glacial, pero también lo que ayuda más es el oleaje que está constantemente golpeando y erosionando esta parte de la formación. Vale, tenés varias preguntas más en YouTube.
Una es de Roberto Andrade, dice: hola, buen día, la profesora se refirió a 4 puntos de intrusión magmática, lacolitos. ¿Podría referirse a estos puntos? ¿Cuáles son? Y si es posible que haya otros. No sé si habla de puntos o puntos. Esto, yo creo que se refiere a esto, ¿no? Ah, ¿pulsos o puntos? Ah, esos puntos. Puntos, Sí, bueno, puntos, sí es cierto, es eso. ya, para Patagonia, ¿no es cierto? Tipos de intrusivos similares o más o menos de la misma edad del intrusivo de Torres del Paine son estos 4. La cordillera San Lorenzo, Fitzroy, ya, Paine, por supuesto, y Cerro Balmaceda. Estos en el fondo se han asociado porque tienen edades que van en este rango, ¿ya? Eso es por un... Entonces quiere decir que en algún momento, ¿no es cierto?, asociado a fallas que atraviesan toda esta zona, ha ingresado el magma y ha formado estos intrusivos, ¿ya? Eso con respecto a los lugares donde podemos encontrar este tipo de roca. Ahora, con respecto a los pulsos, que no sé si se refiere a los puntos o a los pulsos, porque también son 4, ¿ya? Tenemos estas 4... A los puntos, vale, a los sectores, sí. Ya, sí, eran esos sectores. Eran entonces el monte San Lorenzo, Fitzroy, Torres del Paine y Cerro Balmaceda. Bueno. Recuerden que mañana, quería avisar que mañana vamos a tener la mesa redonda, entonces ahí podemos hablar más, puedo revisar, ¿no es cierto?, cómo están distribuidos estos estromatolitos, ¿ya? Y ahí tener una respuesta, pero primero tengo que ver eso porque ni siquiera sé bien en qué parte están, ¿ya? Así que mañana podemos hablar de eso y otras cosas más que hayan quedado pendientes. Bien, y hay una última pregunta de Matías Aedo. ¿Cómo se podría explicar que el complejo máfico tenga una menor extensión horizontal, siendo que debería ser menos viscoso que las otras intrusiones? Ya, eso es porque, bueno, ocurren en distintos tiempos, ¿ya? Lo que ocurre primero son estos graníticos, y cuando esto ya está más frío, ¿no es cierto?, y más cristalizado, es que ocurre esta cuarta intrusión, perdón, ¿ya? Entonces, todo esto, como les decía, tomó cientos de miles de años, pero estos son pulsos individuales del orden de decenas de miles de años. Entonces, hay tiempo entre que intruyen los primeros 3 y el cuarto. Entonces, son cosas que van ocurriendo sucesivamente, pero en distintos tiempos, ¿ya? No es que haya una mezcla de magmas en este momento, sino que esto ya había intruido, ya estaba enfriándose y llegó este último y cuarto pulso. Ya por eso es que no hay esta mezcla. Bien, eso por ahora, vale. Bueno, si no hay más preguntas entonces, bueno, aquí les dejo las referencias de los trabajos. Hay, bueno, trabajos en español, trabajos en inglés, algunos más antiguos, otros más nuevos, ¿ya? Así que si quieren indagar más sobre estos temas, les recomiendo que revisen esto. Podrían partir por este libro que se llama Geología de Chile, que hace una pasada bien general por todo lo que es la geología de Chile a lo largo de la historia, y cosas más particulares. Tenemos, por ejemplo, sobre la formación Río Turbio, sobre cómo se forma, ¿no es cierto?, cómo es el magmatismo en Torres del Paine, etc. Muchas gracias por participar, por ver esta charla, por su interés y, bueno, por las preguntas también, ¿ya? Las que no pude responder hoy día, las puedo retomar mañana en lo que es la mesa redonda, y si también quedó alguna cosa pendiente, lo podemos conversar mañana.